La lección 130 del curso de milagros dice: es imposible ver dos mundos. La única cosa que puede transitar entre este mundo y el cielo ya forma parte del cielo. Solo la mente, solo el espíritu, solo el amor puede transitar del mundo ilusorio a la eternidad. No hay nada ilusorio con respecto al cielo. La elección es muy simple. Elegimos la ilusión o la realidad. No tiene que ver con nada externo. Dios no creó el cuerpo ni el mundo material. Todo lo material es destructible. La mente que pertenece al espíritu, la mente que Dios creó, es eterna e indestructible. Nada real se oxida ni se pudre, decae ni se descompone. Nada que cambie de forma es real o eterno. Platón sostenía que la verdad es una abstracción, una idea, aparte del mundo de la forma, concreto y material. Ciertamente lo único que es real y eterno es lo informe, como las ideas, el amor y el espíritu. Lo que tiene forma puede ser degradado, lo informe no. Dios no tiene forma, el amor no tiene forma, los pensamientos no tienen forma, las ideas no tienen forma, el espíritu no tiene forma. Como el espíritu no tiene forma, podemos dar y dar sin perder nunca. Alimentar, bañar y vestir el cuerpo, hacer ejercicio y cuidar de su salud requiere mucho tiempo. A medida que crecemos en conciencia, las necesidades del cuerpo y sus múltiples aparentes exigencias se vuelven menos importantes, y contemplamos el cuerpo y el mundo como un aula de clases donde tratamos de recordar la eternidad. El único valor que tiene el cuerpo se nos revela al comprender cómo se lo usa. Si se lo usa para la separación o para la comunicación y la unión en el nivel de la mente. ¿Sabes quién fue tu tatarabuelo? Tal vez haya un nombre en tu árbol genealógico, con una fecha de nacimiento y otra de muerte. Pero ¿quién fue él en realidad? Dentro de 200 años es probable que nadie sepa que nosotros caminamos sobre este planeta. ¿Y qué más da? En primer lugar somos mente, y en último término, lo que significa ahora, no somos un cuerpo en absoluto. Como dice el capítulo 13, sección 7, párrafo 1, el mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Pero, ¿dónde está la mente? Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que son capaces de ver en 360 grados y este es un rasgo universal. No hay parte de atrás de la cabeza. En mi propia experiencia tampoco lo había, dice Jon Mundy, ni siquiera había cabeza. Y sin embargo algo vio y supo, e incluso ahora mismo recuerda. ¿Qué ve cuando no hay ojos? ¿Qué oye cuando no hay oídos? ¿Qué sabe cuando no hay un ego que esté en posesión de la mente? En Morir para ser yo, Anita Moorjani dice que una vez libre del cuerpo era más consciente que nunca antes y que su percepción era más aguda que si hubiera podido usar su pobre cuerpo. Como dice el curso en el capítulo 8, sección 7, párrafo 10. Es imposible convertir la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si se usa el cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer esto, la mente se extiende. No se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Estamos tratando de poner nuestros valores al derecho, de llegar a nuestro hogar en Dios, soltando la atracción que sentimos hacia lo físico, lo mundano y lo que no tiene valor. Si quieres llegar al hogar, si quieres volver a un lugar de que nunca te fuiste, apuesta por la mente con mayúsculas, apuesta por el espíritu.
Los cuerpos siempre mueren, en este mundo y en el siguiente. Sin embargo, el espíritu prevalece, siempre. El cuerpo no es nada sin el espíritu que le da vida. Solo puede hacer lo que la mente le dicte. Como dice el capítulo 21, en la introducción, párrafo 8. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves, y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupción ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. La definición que el diccionario da de eternidad es un estado o lugar de intemporalidad. El tiempo, como el cuerpo, es una gran ilusión, y la eternidad, según la cita que está en la lección 131, párrafo 6, está tan alejada del tiempo como lo está una pequeña vela de una estrella distante. El tiempo no puede formar parte de la eternidad, del mismo modo que el cuerpo no puede ocupar un espacio en el cielo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ir al cielo ahora mismo? Seguramente muy pocos van a levantar la mano. Y sin embargo, en el fondo de nosotros sabemos que la ahora mismo es lo único que existe. Nadie quiere ir al cielo ahora mismo porque estamos muy apegados a nuestra identidad ego-cuerpo. Tomar conciencia del reino de los cielos no implica tener que abandonar el cuerpo. Eso ocurrirá en su momento. Ciertamente, de acuerdo con el curso, ya ha sido decidido cuándo ocurrirá. Estar en el cielo significa saber que el cielo está aquí y ahora. No hay otro tiempo. Como dijo Gandhi, percibo tenuemente que mientras todo a mi alrededor siempre está cambiando, muriendo, hoy, por debajo de todo ese cambio, un poder viviente que no cambia, que lo mantiene todo de una pieza, que crea, disuelve y vuelve a crear. Ese poder que da forma o espíritu es Dios, y como no veo nada a través de los sentidos que pueda persistir o persistirá, solo Él es. El tiempo, como el cuerpo, pasa y se va. El espíritu es intemporal. La mente, con mayúscula, es intemporal. El amor es intemporal. El centro del ciclón es un punto de quietud absoluta. En la parte externa del ciclón hay un enorme caos, pero en el centro todo se para. Piensa en cómo sería alejarse del caos y llegar a la quietud central, a una hora de eternidad donde el tiempo se ha detenido. Desde el centro del ciclón vemos el caos girando a nuestro alrededor, pero no formamos parte de él. Salir del centro y volver al mundo es volver a la actividad, al movimiento, al tiempo y al caos. El curso usa una analogía similar. Dice, estar por encima del campo de batalla. En el capítulo 23, sección 4, párrafo 5, dice, elévate y desde un lugar más alto, contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Aquí, en medio de él, ciertamente parece real. Aquí has elegido ser parte de él. Aquí tu elección es asesinar. Mas desde lo alto eliges los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Desde el centro del ciclón, imagina que puedes subir y bajar, que puedes entrar en cualquier punto del tiempo, en cualquier sociedad, en cualquier cuerpo. Si entras en el mundo como hindú, verás el mundo con ojos de hindú. Si vuelves como mujer, tendrás una perspectiva diferente de la de un hombre.
Si vuelves en el siglo XXI, verás las cosas de manera diferente que si lo haces en el siglo XIX. Ya somos eternos. El aprendizaje lleva tiempo. Fuera del tiempo no hay aprendizaje. En lugar de evolucionar espiritualmente a lo largo del tiempo, podríamos darnos cuenta de la verdad ahora e ir a casa ahora. El objetivo último es restaurar completamente el cielo, y no tenemos que hacer nada excepto reconocer lo que ya es verdad. Así, ir a casa es un proceso más vertical que lineal. Cualquiera puede llegar a la realización de Dios en cualquier momento. Esta es la razón por la que los místicos son capaces de ver todo en un instante. Simplemente es cuestión de reconocer lo que ya está ahí. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el cielo. Una vez que sabemos que estamos ahí, eso es todo. La palabra ultimate aparece 21 veces en el curso y la palabra ultimately 36 veces. Sea cual sea la frase que siga a una de estas dos palabras, puedes estar seguro de que es absolutamente cierta, como la cita que concluye la sección: en última instancia, la reencarnación es imposible. Podríamos decir que la reencarnación es verdad en el tiempo, pero si consideramos que el tiempo no existe, entonces no es verdad. Profundicemos un poco en este concepto. Hemos indicado antes que una de las principales características de la experiencia mística es la cualidad oceánica, es decir, una sensación de inmensidad en la que uno siente que se funde con el entorno por dentro y fuera. A medida que estamos con mayor profundidad en Dios, vemos cada vez mejor que todas las experiencias están abiertas a nosotros. Entonces el concepto de reencarnación es útil siempre que nos ayude a entender que la vida es eterna. Como dijo Rumi, morí como mineral y me convertí en planta. Morí como planta y me convertí en animal. Morí como animal y me convertí en ser humano. ¿Por qué? Pues habría de sufrir. ¿Acaso he menguado muriendo? La próxima vez morirá mi cuerpo humano para poder volar con alas de ángel. Mas también a partir del ángel deberé buscar evolución. Todas las cosas perecerán excepto mi alma. Una vez más, mi senda se alzará por encima de los ángeles, y me convertiré en aquello que la imaginación no puede penetrar. Oh, déjame llegar a la inexistencia, pues si llego a la inexistencia, Él me llevará a la verdadera existencia. A nosotros nos encanta hablar del pasado. Ahora prácticamente todo el mundo lleva un teléfono móvil con cámara incorporada y colecciona selfies del lugar en el que está. Date cuenta de cuánto tiempo pasas hablando del pasado o de tus esperanzas y temores con respecto al futuro. En este sentido, el tiempo nos controla completamente. Siempre vemos el pecado como algo del pasado que tiene poder en el presente. El ego se aferra al pecado y nos lo pone delante para recordarnos su presencia. El pecado siempre tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado, tanto si fue hace 40 años como si fue hace 4, o hace 4 horas o hace 4 minutos. Sin embargo, el curso en el capítulo 18, sección 2, párrafo 5, dice: estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan, y eso es todo. El tiempo es una gran ilusión. Todo lo que está contenido en el tiempo es un sueño. Nuestros sueños nocturnos y nuestras ensoñaciones diurnas son todos ellos sueños. Experimentamos la vida como un sueño precisamente porque es efímera, y los cuerpos son efímeros porque forman parte del tiempo. En cambio, el espíritu siempre es real. Morir puede parecerse a despertar por la mañana y comentarle a nuestros amigos: he tenido una vida de lo más extraña. Nadie tiene sueños normales, todos son extraños.
Y en esta vida, a diferencia de la vida a la que despertamos en el espíritu, todo parece un sueño. Así, las vidas pasadas son sueños, y pasamos de un sueño a otro y a otro. ¿No sería mejor despertar y liberarse completamente del sueño? El objetivo último es la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, ni reencarnación, ni sueños. En última instancia, el tiempo no existe, no hay pasado ni futuro, solo el hermoso momento eterno. ¿Para qué ir de una vida a otra y después a otra más, si has vivido varias vidas? ¿Cuál de ellas es verdad? ¿Tu vida actual o tal vez aquella en la que fuiste esclavo, soldado o quizás un santo? Si en última fuiste un santo, entonces en la última fuiste un santo, y esa fue más importante que la que vives ahora, en la que tal vez eres un alcohólico. Si fuiste un santo hace cientos de años, ¿no podrías haber evolucionado hasta el punto de superar la tentación corporal? ¿Por qué ir de un sueño a otro y a otro más? ¿No sería mejor despertar? Una vez que el espíritu se libera, podemos cantar, reír, sentirnos verdaderamente alegres, bailar. Anita Moorjani dice que durante su experiencia se vio rodeada por el amor incondicional, pero que ni siquiera la palabra amor hace justicia a lo que sentía. El curso nunca emplea la palabra incondicional, sin embargo habla del amor infinito que equipara con la paciencia infinita. Anita afirma que no tenía que hacer nada para recibir el amor divino que le llegaba. Tanto el doctor Alexander como Anita Moorjani hablan de un amor que trasciende los condicionamientos. Según el curso, la total apertura de mente tal vez es el último atributo que desarrolla el Maestro de Dios. Anita sintió un amor totalmente indiscriminado. No hay que hacer nada para ganárselo. Basta con aceptarlo. El ego quiere pelear con Dios. La vida es amable cuando deponemos la lucha y dejamos que Dios gane. ¿Quién querría seguir volviendo al confinamiento de un cuerpo? A nadie le gusta vivir en un cuerpo que no funciona bien o que siente un dolor constante. Para mucha gente esta vida es una prisión y una limitación en la forma. ¿Quién quiere mantener en marcha el sueño, el drama, la telenovela? ¿No sería mejor salir del tiempo o ir a la eternidad? La filósofa mística y autora francesa Simone Weil tuvo una profunda experiencia mística en 1937 mientras visitaba Asís en Italia. Después de esa experiencia comentó: para ser siempre relevante tienes que hablar de las cosas eternas. No sirve de mucho hablar de las cosas del pasado, a menudo desde un lugar de pecado y culpa, o sentirse ansioso por un futuro al que no tienes acceso. Al reconocer lo que no es el cielo, podemos ver con más claridad lo que sí es el cielo. Como dice Platón, al final de su diálogo Tiiteto, al haber examinado en profundidad la naturaleza del conocimiento, aunque todavía no sabemos qué es, sabemos algunas cosas sobre lo que no es. Platón acaba este diálogo con la conclusión de que el conocimiento no tiene nada que ver con la percepción ni con la acumulación de datos. Asimismo, el cielo es un estado de ser o de conocer que trasciende la percepción. La eternidad no está fuera de nosotros, no está en el espacio, no está en el cuerpo, no está en el cerebro, no está en el mundo. La eternidad no está en el tiempo y no tiene nada que ver con nuestros egos individuales. El cuerpo, como lugar de nuestra encarnación, es la antítesis de Dios, mente, espíritu. Para entender el significado de una historia, parábola o mito, lo analizamos, y así entendemos la historia que hay detrás de la historia, es decir, lo que dice la historia a un nivel más profundo. Una historia no tiene que ser verdadera en sentido literal para impactar en la psique humana. ¿Qué historia terrenal llega a ser verdadera alguna vez? Todas las historias son ficciones, incluso la de nuestras vidas. Casi todas las parábolas del Evangelio de Mateo comienzan con la frase: el reino de los cielos es como,
Veamos lo que el erudito del Nuevo Testamento Norman Perrin escribe en su libro The Kingdom of God in the Teaching of Jesus. La enseñanza central de Jesús se enfoca en el reino de Dios. De esto no puede haber duda, y de hecho ningún erudito lo duda. Jesús se presentó como aquel que proclama el reino. En su mensaje y en su ministerio, todo lo demás sirve a alguna función relacionada con dicha proclamación y deriva su significado de ella. La palabra reino sugiere un lugar o una región. Sin embargo, en arameo, la lengua que hablaba Jesús, reino, no hace referencia a un lugar, sino a un acto de Dios. Como no conocemos el cielo en su plenitud, todavía estamos en el proceso de despertar. Estar plenamente despiertos es conocer la eternidad, lo que también significa estar en el cielo. El cielo no es un lugar. Pensar que la eternidad está en el futuro nos mantiene en el infierno. Las dos parábolas más breves de Jesús aparecen juntas en Mateo 13. Son tan cortas que algunos no las consideran parábolas sino metáforas. La alegoría y la metáfora son las mejores formas de explicar los principios metafísicos. Cuando Jesús hablaba a los pescadores les contaba parábolas sobre la pesca. Cuando se dirigía a abogados les hablaba de leyes, y a los granjeros les hablaba de siembras. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las semillas de mostaza son minúsculos puntitos negros, como de 1 milímetro de diámetro. Pocas semillas son más pequeñas que las de mostaza. Las de orquídeas son tan diminutas que parecen polvo. En los tiempos de Jesús histórico, la de la mostaza debía ser la más pequeña que sembraban los granjeros. Las semillas de mostaza no se convierten en árboles. No obstante, las gigantescas secuoyas, los árboles más altos del mundo, vienen de piñas de solo 2,5 centímetros de longitud, que contienen pequeñas semillas del tamaño aproximado de las del tomate. En las antiguas tumbas egipcias se han encontrado semillas de miles de años de antigüedad dentro de tinajas de barro. Una vez plantadas en suelo fértil, regadas y expuestas a la luz solar, estas primordiales semillas durmientes volvieron a la vida. En realidad nunca habían perdido la vida, solo estaban dormidas. Como hemos visto, según un curso de milagros, nosotros también estamos dormidos. Hay un informe de National Geographic que relata que un grupo de científicos rusos descubrió un puñado de semillas de una planta nativa de Siberia a unos 40 metros debajo del suelo permanentemente helado. Una vez plantadas, estas semillas, enterradas por una ardilla hace 32.000 años, volvieron a la vida, y en unos 30.000 años más antiguas que las encontradas en las tumbas egipcias. Dios espera con infinita paciencia, pues sabe que nos dirigimos a casa. Como esas semillas escondidas hace miles de años, retenemos eternamente el recuerdo de Dios, que no puede quedar excluido de ninguna mente, ni siquiera de la del criminal más endurecido. Debajo de los oscuros cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Mientras soñamos el mundo, el recuerdo de Dios se mantiene latente como una minúscula semilla, como una pequeña chispa que puede, cuando se alimenta y se le da luz, volver a la vida. En cada alma permanece un antiguo recuerdo. No podemos perder nuestra alma, pero podemos perder temporalmente la conciencia de ella. Así el recuerdo de Dios va creciendo de manera innata e invisible dentro de cada alma, y se dirige siempre al renacimiento. En cada alma anida el indicio de algo muy familiar, una melodía, de una tonada intemporal, la alegre reminiscencia de la eternidad. Nadie vive sin este recuerdo, y despertar a la realidad significa abandonar la ilusión. Como dice el curso, en muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados.
Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir la luz, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. Capítulo 10 del texto, sección 4, párrafo 8. Piensa en tu alma como en una pequeña chispa y en Dios como el gran rayo. Somos parte de Dios, tal como un rayo de luz es una brillante extensión del sol. Hace 700 años, el místico alemán Meister Eckhart usaba habitualmente estas mismas palabras, la pequeña chispa. Una vez plantada en la mente como semilla o como un embrión, la chispa comienza a crecer y a brillar. La flor posee su belleza, aunque solo provenga de una semilla. La semilla debe morir para que la flor pueda mostrar su belleza y producir nuevas semillas. Su belleza tiene que ser extraída y la luz es un elemento clave. Añade luz y alimento, y voilà, otra flor. La palabra persona viene del etrusco per, que significa a través, y de sonar, que significa sonido. El primer llanto de un bebé es una declaración, un anuncio de su presencia en el mundo. Se produce la primera inhalación y después el llanto, la primera exhalación. Cuando alguien muere decimos que ha expirado, el aliento, la voz y la expresión han dejado el cuerpo. Las leyes de la creación se reflejan en el crecimiento de una semilla para dar lugar a una planta, de un embrión para abrir paso a un cuerpo. Asimismo, como nos enseñan Teilhard y el curso, un pensamiento puede producir una transformación en la mente. Además de despertar esta mente, podría crecer y convertirse en una hermosa y poderosa flor. Tú eres esa flor, y juntos formamos un ramo. Cuando descendemos al mundo de la forma, parecemos separados de la eternidad y convertidos en ocupantes de cuerpos dentro de este mundo. Después percibimos erróneamente, nos confundimos con el cuerpo y pensamos que somos cuerpos. Esto no es un pecado y Dios no se ha enfadado con nosotros por habernos ido de casa. Dios sabe que el mundo en el que ahora parecemos estar atrapados es un sueño del que despertaremos. No hace falta luchar contra él, basta con verlo tal como es. A menudo había mucha verdad en los malapropismos de Yogi Berra. Si el mundo fuera perfecto, sería el cielo. A medida que avanzamos en la conciencia hacia la aceptación de la realidad de lo eterno, la tierra se convierte en el cielo. El cielo es un estado de perfección. No hay otro tiempo ni lugar. No hay otro ahora. Nunca nos fuimos del cielo. Eso sería imposible. No podemos olvidar nuestro hogar así como una semilla no puede olvidar su misión. Basta con mostrar un poco de buena disposición para dejar que lo que es verdad sea verdad. Se nos pide que tengamos fe en una pequeña semilla de mostaza, que sabe lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. Cada uno de nosotros va a volver a casa. Recordaremos la eternidad. Ese es nuestro destino. La única pregunta es ¿cuándo? El cielo es una decisión que todos debemos tomar y no hay razón para no tomarla hoy. Aceptar que la verdad es verdad, es decir, aceptar la expiación, es lo correcto, lo verdadero, lo único que importa. Es la única cosa que nos despertará y nos devolverá a la vida. En las condiciones adecuadas, la semilla de mostaza está destinada a convertirse en planta. La bellota se transforma en un poderoso roble. La pequeña semilla de secuoya en un árbol enorme. Cada alma está destinada a la eternidad, no como un ser humano separado e individualizado, ni como un cuerpo separado. Estamos destinados a la grandeza de recordar la verdad de nuestra realidad como espíritu, en este ahora eterno.
Mover montañas es una metáfora que alude a hacer algo grande. Al aceptar la expiación no hacemos nada monumental. Dejamos atrás lo trivial y nos orientamos hacia la verdad eterna. Pasamos del miedo al amor, del cuerpo al espíritu y de la tierra al cielo. Hemos hecho al miedo visible y al cielo invisible. Y a medida que empezamos a ver la pequeña chispa del espíritu, aprendemos sobre la gran luz. No obstante, cuando la mente se enfoca en los problemas mundanos, los grandes rayos quedan ocultos. Dentro de nosotros se encienden chispas de amor, pero tenemos miedo de mirar directamente al sol, hijo, pues tememos que nos ciegue. En realidad nos iluminaría. El sol parece muy brillante, pero solo reconociendo al ser es posible conocer la verdad. Algunos decían que cuando miraban a los ojos de Ken veían a Jesús. Ver al Cristo es ver la perfecta unicidad y no reconocer nada más. En la perfecta unicidad vemos el ser. Al ver la chispa interna, la mente comienza a curarse. Entonces tenemos comprensiones, instantes santos, momentos fuera del tiempo. Estas comprensiones son semillas que, cuando se les ofrece cuidado y amor, pueden crecer hasta convertirse en el recuerdo de la vida eterna. La levadura es aún más pequeña que una semilla. Solo es un hongo unicelular, pero puede transformar una masa sólida y pesada en algo aéreo y ligero. Este proceso parece un milagro. 3 medidas de harina deben ser un montón de pan, pero solo se necesita un poco de levadura para transformar esa masa en barras de pan. Asimismo, solo se necesita un poco de buena voluntad para pasar por alto lo que no está allí. La respuesta a los problemas de este mundo siempre es aceptar la responsabilidad y vivir plenamente el momento. La sección del curso Somos responsables de lo que vemos nos propone mirar de frente los problemas, ser honestos y mantenernos despiertos. Alejarnos del sistema de defensa de la negación, el sueño, e ir hacia un estado más despierto. ¿Qué pensamientos alimentaremos y cuáles dejaremos ir? La culpa puede conducirnos al infierno, tal como la aceptación de la voluntad de Dios y el perdón. Soltar el pasado nos lleva al hogar. Cuando se planta un pensamiento en la mente, tanto si es de mentalidad correcta como si es de mentalidad equivocada, comienza a crecer y puede llegar a convertirse en algo aparentemente poderoso. Permitimos que entre en la mente un poco de miedo, una pequeña paranoia o un leve agravio, o tal vez venga galopando una indignación justificada que llama nuestra atención y se produce la guerra. Un pensamiento de paz llega en las alas de una paloma y la paz retorna a la tierra. Y si vas deprisa, cáete. Lori Coburn emplea el ejemplo de un trineo que va cuesta abajo. Si puedes agarrarlo cuando acaba de salir, es decir, antes de que tome velocidad, puedes detenerlo y el vuelco no causa daños. Si el trineo toma velocidad, si toma impulso, es casi imposible pararlo sin chocar. O como decía a sus alumnos el instructor de esquí Gary Lati, si vas demasiado deprisa, cáete. Cuando en la mente se toma, se nutre, se cultiva e incluso se atesora la decisión de ir a la guerra, ésta se vuelve inevitable. Pero también es posible alimentar, cultivar y permitir la decisión de la paz, que resulta mucho más económica. Una vez que la semilla se planta en la tierra o que la levadura se pone en la masa, una vez que se ve la pequeña chispa o la lucecita en la mente, se produce un cambio cuantitativo. A partir de ahí lo único que necesitamos es estar dispuestos a elegir y seguir la voz que habla por Dios. Después dejamos que la semilla crezca, que la masa suba, que se vea el reino de los cielos. A veces la gente pregunta, ¿por qué el curso no borra las ilusiones del sistema del ego con más rapidez? Pero es que Dios no puede controlar la velocidad a la que elegimos aprender.
En la apertura del curso se dice que el tiempo que tardamos en aprenderlo es voluntario. Sin embargo, tal como hemos visto, el programa de estudios está dado, es un regalo de Dios y es específico para nuestro camino de salvación personal. Dios creó todo el proceso hace tanto tiempo que está fuera del tiempo, lo que lo hace eterno. El primer paso para aprender el curso de milagros es confiar en que es un camino verdadero. La primera de las 10 características del Maestro de Dios es la confianza, y todas las demás descansan sobre ella. Todos decidimos a qué velocidad aprender y hasta qué punto estamos dispuestos a seguir el plan perfecto para la salvación. Hasta los planes que no son perfectos funcionan, porque todo fracaso acaba llevándonos al éxito. Aunque no estamos a cargo del programa, hay 2 grandes herramientas de aprendizaje, de las que sí nos ocupamos, el tiempo y el cuerpo. En última instancia, ambos son ilusiones. Sin embargo, el Espíritu Santo sabe usar la ilusión para despertarnos a la realidad. Cada uno decide a qué velocidad quiere volver al hogar, de modo que estate atento a las bandas de frenada y a las luces y toques de claxon de los demás conductores. Sigue creciendo poco a poco. Por muy mayores o muy jóvenes que seamos, siempre estamos volviendo al hogar. En el original, Insights, recuerden que es ver dentro.